Muy buenas a todos, yo soy Marta. Yo soy Diego. Hola, yo soy Luis. Y esto es Pit Post. Primera carrera del Mundial que no gana Mercedes y sorpresa de Red Bull. El fin de semana no empezó demasiado bien para Mercedes, sobre todo en clasificación cuando sancionaron a Hamilton con 3 puestos. Me gustaría decir que no tiene demasiado sentido que se aplique la sanción sobre Magnussen y en vez de subir de puesto a los pilotos a los que beneficia la sanción, primero bajan a Hamilton a la P5 y es después cuando los pilotos suben de puesto. De esta forma Hamilton está saliendo beneficiado porque la sanción a Magnussen es previa a la suya, pero aún así se aplican ambas sanciones a la vez. Yo creo que esto no tendría que ser así porque de esta manera Hamilton solo acaba penalizando 2 puestos. ¿Vosotros qué pensáis? Yo estoy de acuerdo contigo, no tiene ningún sentido. Como tú dices, esta normativa de las sanciones lo que hace es beneficiar al infractor y Hamilton se vio favorecido cuando posiblemente, pues eso, Norris tuvo que haber salido cuarto y Hamilton quinto. Pero bueno, así son las normas. Sí, es un poco raro, sí, pero como todo en la Fórmula 1 tiene que ser raro y diferente, así que la verdad que no me sorprendió nada. Pero sí, carrerón el que hemos visto para compensar el de la semana pasada de Francia y sí, muchas cosas que debatir, muchas cosas que hablar, así que con muchas ganas de empezar a hablar de este tema. Pues empecemos hablando de la salida. La salida de Vettel fue bastante buena, adelantó a 3 coches y consiguió ponerse en la posición 4 en las primeras vueltas. O sea que no solo la salida, sino las primeras vueltas rindió muy bien Sebastián Vettel. Luego también la salida de Norris fue muy buena, se llegó a poner incluso tercero por delante de Hamilton, aunque luego enseguida perdió posiciones. Sí, Vettel luchando un poco contra ese mito que dice que solo sabe ganar con un coche ganador. Para mí una carrera bastante buena de Vettel, a pesar de los problemas que tuvo, luego comentaremos en un pit stop, etcétera. Gran salida de Vettel, malísima salida de Verstappen, el que le salta el anticalado. Y Norris lo hizo muy bien, pero creo que luchó con el que no debía, que era Hamilton, y perdió la posición con Raikkonen, aunque luego la recuperó. Pero sí, sorprendente lo de Vettel para bien. Sí, salida muy buena de Vettel, como debería ser, como 4 veces campeón del mundo, y muy mala salida de Verstappen, que yo creo que tiene el problema como en, o sea, no sé si habéis oído hablar del tema este, pero que los semáforos se apagaron en Francia súper rápido, que eso afectó a la salida de Vettel. Y esta carrera fue todo lo contrario, el semáforo tardó muchísimo en apagarse, así que ahí el que sufrió eso fue Verstappen, que se quedó ahí, que bajó las revoluciones del coche demasiado y provocó que saliese el anticalado. Y sí, o sea, pero por lo demás, pues sí, salida muy limpia, un gran premio en general muy limpio y sí, nada más que decir. Pues como tú bien comentabas, Luis, a Vettel le pararon en la vuelta 22 a la vez que a Bottas. Intentaron reaccionar en un circuito en el que una vuelta es muy corta, dura 1 minuto, y a lo mejor fue eso lo que le pasó factura a Ferrari, porque cuando Vettel fue a parar no estaban los neumáticos preparados y tuvo que salir a 6 segundos de Gasly. Sí, bueno, el enésimo error de Ferrari. Yo lo que he escuchado es que la llamada a boxes de Vettel desde el muro no se escuchó en el garaje, por eso los mecánicos tardaron mucho. Y bueno, sin repartir responsabilidades, no sé de quién es culpa, pero parece que a Ferrari no le puede salir nada bien, porque era un fin de semana en el que Ferrari lo tenía controlado. Tuvo el problema Vettel en clasificación, de que a lo mejor luego podemos hablar un poco. Y esto no se entiende. O sea, Ferrari, si hay una cosa en la que no suele fallar, es en boxes. Y esta vez falló. Por un error un poco absurdo, a lo mejor un poco inevitable también, pero que condicionó la carrera de Vettel, está claro. Sí, un poco, como se dice en el fútbol, error de juveniles, un poco, ¿no? Pero sí, yo creo que, no sé, a mí la parada de Vettel no tiene mucho sentido, o sea, no sé, la estrategia en general de Ferrari
no tiene ningún sentido tanto, bueno, con Vettel igual tiene más sentido, pero con Leclerc no tiene nada de sentido. No sé, o sea, la entrada a boxes de Vettel creo que fue o demasiado pronto o demasiado tarde. O sea, o tenía que haber parado 2 vueltas antes, o 3 vueltas antes, o 2 o 3 vueltas más tarde, porque creo que eso hizo que al final le faltase eso, una vuelta para adelantar a Bottas. O sea, entonces yo creo que al final la estrategia de Mercedes fue bastante mala, de Ferrari fue bastante mala en general, apostando por ese neumático blando desde el principio, que fue completamente diferente a lo que hicieron los otros equipos grandes como Red Bull y Mercedes. Para mí, visto desde el punto de vista del sábado, donde ya se vio que los Ferrari iban a salir con blando, no me parecía descabellado. Parecía que los Ferrari lo tenían bastante claro, aguantó bastante el neumático blando, más de lo que yo pensaba en carrera el domingo, y la realidad es que, en mi opinión, Leclerc, si no llega a ser por la aparición estelar de Verstappen, completamente estelar y para mí inesperada, habría ganado la carrera fácil. Vale que los Mercedes tuvieron problemas, vale que Vettel salía desde atrás, pero teníamos todos la impresión de que Leclerc estaba controlando la carrera. Es verdad que al final hubo más degradación con el medio de la que yo creo que Ferrari esperaba. O sea, Leclerc lo puso duro. Duro, perdón, tienes razón. Sí, o sea, yo creo que es que le metió 50 vueltas al duro Leclerc, que eso me parece demasiado. Eso me refiero que, o sea, yo creo que el neumático blando era para hacer unas 2 paradas, como hizo Vettel, y le salió bastante bien, la verdad. Es posible. Ellos no lo vieron así, pensaron que podían llegar a una parada, y yo creo que la estrategia correcta era una parada, pero se ha demostrado que la correcta era una parada saliendo con medios. No sé, o sea, no sé, porque saliendo con medios una parada, sí, igual sí, pero yo creo que como se vio en Carlos, que él aguantó muchísimo hasta la parada, o incluso Ricciardo se favorecieron muchísimo más que Ferrari. O sea, yo creo que Ferrari a lo mejor no se esperaba ser el más rápido, entonces hizo esa estrategia diferente para intentar, ante un posible escenario de estar por detrás de los Mercedes, poder tener una estrategia diferente y más rápida, lo cual yo creo que si hubiese sido así, le hubiese salido muy bien, pero al tener la función de líder en esta carrera le fastidió. Hablando de paradas en boxes, Hamilton, vuelta 30, entra en el pit stop y tiene que cambiar el alerón delantero porque estaba pasando por encima de la banana de la curva 1 reiteradamente. No sé si achacar esto al nerviosismo o que no. Yo creo que Hamilton no está acostumbrado a estar en esas posiciones y en cuanto hay algo que no le sale a la perfección, se pone nervioso. Sí. Un poco como Vettel. Sí, estoy de acuerdo. Se ha demostrado varias veces a lo largo de esta temporada y de anteriores que Hamilton, para mí, la definición es hipocondriaco. Empieza a escuchar vibraciones en el coche cuando parece que no las hay, se pone nervioso y cuando sale desde atrás, como fue el caso ayer, siendo un pilotazo que lo es, ve que las cosas no están saliendo como él quiere y se pone nervioso. Creo que apuró mucho. También hay que decir que no fue el único Hamilton. Vimos a mucha gente pasando por encima de la banana de la curva 1. Carlos tuvo problemas con el alerón delantero. No lo vimos en la retransmisión, pero entiendo que fue también en esa banana. Y bueno, este circuito permite apurar mucho en la curva 1 y Hamilton lo pagó con su alerón. Sí, no sé, o sea, un poco tonto lo que hizo, pero la verdad, porque pasó como 3 o 4 veces de manera muy agresiva. Innecesario. De todas formas, he de decir que salía cuarto, que tampoco es exagerado, ¿no? Y además con la suerte que tuvo de que la sanción pues le benefició de esa forma. Pero si hubiese salido como el noveno como salía Vettel, ¿qué hubiese pasado? Buena pregunta, efectivamente. Y siguiendo hablando de la estrategia en boxes, volvieron a parar a Sebastián Vettel en la vuelta 49, puso blandos y yo creo que la estrategia pues no le salió mal porque acabó adelantando a Hamilton en pista, lo cual es importante para Vettel porque adelantar a un Mercedes, un Ferrari en pista, yo creo que para él fue una inyección de moral y además se quedó solamente a medio segundo
del podio. Sí, incluso Sí, menos, porque sí. en la última vuelta se salió en la última curva, así que ahí perdió tiempo, o sea, incluso estaba más cerca aún. Justo, Pero yo justo. No, creo si la carrera que hubiera durado una vuelta más, hubiera entrado en el sí, podio Vettel, seguro. sí, lo dijo Vettel mismo después de la carrera que tenía que haberle metido 2 vueltas antes, porque estaban luchando en pista Vettel con Verstappen y Vettel estuvo aguantándole y cuando le pasó Verstappen pues se metió, lo cual le hizo perder algo de tiempo y entonces tenía que haberse metido igual una vuelta antes y así habría adelantado perfectamente a Bottas, estoy seguro. Sí, desde luego fue por poco porque ya le tenían DRS, o sea que fue cuestión de nada de eso, de un minuto. Vamos a pasar ahora a hablar de Carlos Sainz. Carlos Sainz que salía último en parrilla, sí que es cierto que Russell salía desde el pit lane, pero saliendo último en parrilla acabó en zona de puntos, no solo en zona de puntos, sino que acabó octavo, adelantando en pista a pilotos como Pérez y a los 2 Alfa Romeos. Sí, sí, carrerón. Me dio mucha pena que la FOM no retransmitiera ni uno de los adelantamientos de Carlos. Que como bien dices, adelantó a los 2 Racing Point, a los 2 Renault, a los 2 Alfa Romeo, por supuesto a los 2 Toro Rosso, a los 2 Haas y a los 2 Williams. Bueno, no, a uno, porque Russell efectivamente salía desde el pit lane. Carrerón de Carlos. Creo que si no hubiera tenido ese problema con el alerón delantero en las últimas vueltas, habría podido con Gasly. Con Gasly, son palabras E mayores. incluso Gasly Norris, salía. Sí, pero yo creo que la habrían parado. Yo creo que habría podido con Norris, pero que no la habrían dejado. Bueno, vale, sí. Pero es acojonante que Carlos salía 19º y Norris salía quinto. Y acabó a 2 posiciones y le habría dado caza. Qué carrerón, de los mejores que le recuerdo a Carlos. Y mantiene el séptimo en el mundial y de manera sólida, además. Sí, además con muy buen ritmo. En el segundo stint incluso corriendo más rápido que la cabeza de carrera. Así que sí, hay que a ver cómo sigue evolucionando McLaren, porque no sé, igual si se estanca un poco la evolución de los coches de este año, ya que Mercedes y Ferrari se van a centrar, o sea, Mercedes se va a centrar enseguida en el siguiente, en el coche del año que viene, pues igual tenemos alguna sorpresa a final de temporada, ¿eh? Ya no solo que Carlos hizo muy buena carrera, sino que yo creo que los McLaren en general están avanzando a pasos agigantados. Sí, 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 lo estoy que decía, totalmente de o sea, acuerdo. Afianzados como el cuarto equipo. Afianzados como el sí, cuarto sí. equipo. Y faltan evoluciones de motor que en principio van a mejorar todavía. Por fin se ve la luz al final del túnel. Sí, sí, o sea, lo que decía, que yo creo que a final de temporada igual podemos ver algún, no sé, a lo mejor podio suena muy grande, pero sí, puede ser perfectamente, yo creo que puede haber un podio a final de temporada si Mercedes y Ferrari dejan de evolucionar el coche este año, pronto. Eso me parece muy optimista, pero creo que si en alguna carrera alocada, estilo Baku, por ejemplo, ¿no? Que siempre pasan cosas, o un Singapur, que haya una montonera de accidentes, ahí McLaren puede rascar algo. Es decir, Sí, un safety car tarde. eso es, eso es. Igual que Checo Pérez siempre en estas carreras que pasan cosas con el Force India rascaba algún podio, pues ¿por qué no lo va a rascar Carlos, por ejemplo? Es muy optimista y no es el objetivo, pero puede caer el primer podio de Carlos en la Fórmula 1 si hay algo de suerte, ¿no? Sí. Mencionar una cosa, ya que has mencionado a Force India, quería decir una cosa para demostrar un poco los tiempos de la Fórmula 1, porque se ve claramente, o sea, hace un año exactamente, fue cuando Force India se fue al garete económicamente y nació Racing Point. Y se ve que lo que es la Fórmula 1 tiene que pensar un año atrás, o sea, cómo estaba el equipo hace un año, fatal. Y ahora está fatal, o sea, ese espejo se ve claramente que cómo afecta. A ver cómo estarán en los siguientes meses Force India, porque yo creo que van a mejorar bastante, deberían por lo menos. Bueno, Force India siempre ha sido un equipo que al principio de temporada va muy mal, porque tienen el mismo coche que el año pasado, y luego mejora. Siempre suele acabar mejor de lo que empieza. Veremos si ahora con Racing Point se cumple esa historia otra vez. Vamos a pasar ahora a hablar del punto de inflexión de la carrera, que fue el adelantamiento que le hizo Verstappen a Leclerc, que pasó a estar bajo investigación porque hay contacto
Y bueno, algunos piensan que Verstappen efectivamente echa a Leclerc de la pista, otros piensan que es un incidente de carrera. Yo desde mi punto de vista pienso que es difícil, que cualquier decisión que hubiese tomado la FIA hubiese estado de acuerdo con ella, pero hay contacto, yo creo que le echa de pista. Para mí lo que está claro es que estos dos señores son el futuro de este negocio, de este deporte. Yo lo disfruté muchísimo, ver por fin a alguien que no fueran Vettel y Hamilton ahí jugándose las castañas, e independientemente de lo que pensemos del incidente, que insisto, luego comentamos con detalle, qué bonita lucha, que hacía mucho tiempo que yo no me emocionaba tanto, para mí la carrera del año, y esa fue la lucha del año. Muy bonito los dos jóvenes, los dos veinteañeros, la primera fila más joven de la historia de la Fórmula 1, luchando codo con codo. Yo creo que sí que es sancionable, pero bueno, bajo las leyes por lo menos el punto de vista de la FIA actual, pero bueno, lo hablamos luego, como decís. Vamos a pasar ahora a la primera sección del programa, que es los beneficiados y los damnificados de la carrera. Pues para mí el mayor beneficiado claramente es Verstappen, porque a pesar de su mala salida, demostró su capacidad de remontada y acabó ganando la carrera adelantando a pilotos en pista. Ya no por estrategia, sino porque realmente el coche iba bien y demostró un gran talento, hizo un carrerón y yo creo que se mereció la victoria, aunque, como ya he dicho, el adelantamiento a Leclerc es cuestionable. Sí, además, casualmente esta semana estuvo saliendo lo de la cláusula de rendimiento del contrato de Verstappen, ¿no? Que parecía que si no ganaba hasta Hungría había una cláusula que le permitía salir de Red Bull y justo gana la carrera. Para mí merecidísima. Qué carrerón de Verstappen, a pesar de salir muy mal. Salía segundo y salió muy mal. Remontó, como dices, adelantando en pista. Carrerón y primera victoria de Honda desde 2006. También chapó por Honda. Me parece que no es el motor más fuerte ni mucho menos, pero por fin gana un Honda. Sí, o sea, increíble Verstappen. La semana pasada era Hamilton, el que tiene un ritmo alocado, y este fin de semana ha sido Verstappen. Increíble y, joder, a ver qué nos da el futuro de este hombre. Y como ya hemos comentado antes, los otros dos beneficiados de la carrera son Sainz y Vettel. Sainz porque yo personalmente no sé si todavía hay personas que tengan dudas sobre su talento, pero ayer hizo una de las mejores carreras de su vida. Salía último por culpa de las penalizaciones y acabó en zona de puntos. Sí, para mí los dos. Sainz, muy buena carrera, Vettel también, y no lo has mencionado, a lo mejor lo mencionas ahora, pero Leclerc, para mí Leclerc hizo una muy buena carrera. Parece que tiene muy mala suerte, porque ya le pasó en Bahrein que tenía la carrera ganada y a última hora la perdió por un fallo del coche, esta vez simplemente por el puro ritmo de Verstappen, pero me parece que el fin de semana de Leclerc fue soberbio, igual que la carrera de Vettel y Sainz. Sí, bueno, yo creo que la carrera de Sainz fue muy buena, pero yo le exijo un poco más. O sea, yo creo que el fallo ese de romper el alerón delantero le hizo que una carrera top se convirtiese en una carrera muy buena, pero yo creo que hay todavía más potencial dentro de él. Ya que lo comentabas, Luis, yo a Leclerc personalmente le he puesto en los damnificados. No porque haya hecho un mal fin de semana ni porque hubiera hecho una mala carrera, sino por el resultado final. El resultado final yo creo que para él ha sido un fin de semana muy agridulce, y aunque sí que es cierto que ha hecho muy buen fin de semana por lo general, el Red Bull de Verstappen tenía mejor ritmo, y que te acaben arrebatando otra victoria. Ya le pasó en Bahrein por motivos diferentes, pero en este caso le han arrebatado una victoria a 3 vueltas del final. Más que nada en cuestión de batacazo moral para él. Sí, estoy de acuerdo. O sea, posiblemente anímicamente salga perjudicado, pero yo creo que como piloto sale beneficiado, porque hemos visto a un Leclerc sólido, que solo ha sido superado por un coche con un mayor ritmo, pero que ha estado todo el fin de semana por delante de su compañero de equipo. Pero es verdad, y es lógico, que Leclerc sale con un sabor agridulce, porque todos pensábamos que tenía la carrera ganada y al final no fue así. Yo creo que Leclerc está muy decepcionado. O sea, salía del cockpit con una cara de pocos amigos. Nunca le vi tan enfadado en mi vida.
No sé, yo creo que no, él no se lleva nada bueno de esta carrera, la verdad. Yo creo que al revés, es como si ese ansiado podio no quisiera hacer venir nunca. Así que, bueno, a ver si en la siguiente carrera tiene más suerte, pero sí, parece que no, que este año no es el suyo. Sí, la verdad es que está teniendo muy mala suerte esta temporada por lo general. Luego también creo que otro damnificado fue Hamilton, porque hizo una carrera para olvidar. Se vio a un Hamilton cometiendo muchos errores, con poca garra, y no estaba consiguiendo mantener un buen ritmo. Todo lo contrario a lo que nos encontrábamos en Francia, que hacía vuelta rápida tras vuelta rápida. Y nada, salía cuarto y acabó quinto y fue adelantado por Vettel en pista. Por otra parte, Gasly es otro de los damnificados de la carrera, porque yo creo que a estas alturas su talento brilla por su ausencia. Y sus problemas comienzan en la clasificación del sábado, en la que tan solo es noveno, y porque Vettel tuvo el problema, que si no hubiese sido décimo. Y mientras que su compañero de equipo acababa en el top 3 de la clasificación, él pues estaba noveno. Y en carrera los problemas tampoco cesaron para Gasly, porque mientras él cruzaba la línea de meta en posición 7, su compañero de equipo ganaba la carrera. Sí, yo entiendo que es muy complicado luchar contra un tiburón como Verstappen, que es un piloto absolutamente top, y está claro que Gasly no lo es. Yo no creo que Gasly sea un piloto poco talentoso, pero no se está adaptando al Red Bull, y sabemos que Helmut Marko es de gatillo fácil, e insisto, se le va a hacer muy larga la temporada a Gasly. Albon no es un pilotazo tampoco, pero aprieta. Veremos qué ocurre. La carrera de Hamilton fue muy mala, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso, Gasly es que estuvo 30 vueltas, creo que fueron, detrás del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Se le va a hacer la carrera la temporada muy larga o muy corta. Sí, bueno. Nos referimos a lo mismo, vaya. No creo que... No sé, voy a ser un poco mal pensado. Igual tiene literalmente un coche peor que el de Verstappen, Gasly. O sea, no sorprendería. Tanto como... Yo no lo creo. No lo creo. O sea, bueno, también es esta teoría que el Williams de Russell es más rápido que el Williams de Kubica por el contrato que tiene con Mercedes. Tampoco estoy de acuerdo. No. Yo tampoco me lo creo, Diego. O sea, ¿no creéis que pueda haber una mano negra así? Porque yo lo veo muy exagerado. No, a mí estas teorías conspiranoicas no... No sé, yo creo que se puede tratar de favorecer a un equipo, o sea, a un piloto del equipo a veces con los pit stops y tal, pero que tenga un coche mejor por defecto, no me lo creo. Pero es que la diferencia es demasiado grande, es que no hay compañeros de equipo con tanta diferencia. Bueno, otra cosa es que también puede ser, que también es importante, es que el coche esté hecho a medida de Verstappen, que eso es otra cosa. O sea, el coche el coche está hecho a medida de Verstappen, y el que se tiene que adaptar es Gasly, y que no se consigue adaptar. Pues para hablar de esos problemas que tuvo Mercedes durante la carrera, vamos a pasar a la sección de la parte técnica. Sí, vamos a hablar hoy de cómo se enfría un Fórmula 1 después de los problemas que tuvo Mercedes durante todo el fin de semana con la temperatura del coche. Y bueno, primero explicar cómo se enfría un Fórmula 1. El sistema es muy simple, o sea, es como un coche de calle básicamente. Tienes los radiadores que funcionan básicamente como los de un coche normal y corriente, y en un caso de un Fórmula 1 pues que van a presiones mucho más grandes, en espacios mucho más pequeños, pues aparte del motor, pues todo el sistema eléctrico de sistema híbrido, también la caja de cambios, y también muy importante ahora en los coches con turbo, enfrían el intercooler, que es una parte muy importante del turbo, para minimizar la pérdida de caballos del turbo, pero bueno, eso ya lo veremos en otras ediciones de esta sección. Pues eso, lo dicho, es simplemente unos paneles de metal que están
los dashboards dentro, que son bastante más grandes de lo que pensamos. O sea, puede perfectamente en cada lado, o sea, son 2 radiadores, uno en cada lado, uno en cada dashboard, y a lo mejor tendrán 1,5 metros, 2 metros, incluso 2 metros de superficie cada radiador, porque o sea, están puestos de una forma que ocupan un área muy grande. Y sí. ¿Y en qué medida afectó el sistema de enfriado a los Mercedes? Sí, o sea, en esta parte de radiadores creo que no tiene tanto efecto. La segunda manera de enfriar un coche es añadiendo branquias, que eso se veía por todos los equipos, han producido branquias alrededor de la parte trasera del coche para evacuar ese aire caliente de manera extra. Lo que pasa que lo que se veía es que Mercedes no tenía tantas branquias. ¿Qué pasa? O sea, se explica bien lo que es una branquia. Simplemente es como una branquia de un pez, simplemente un agujero en la parte trasera por donde sale el aire caliente. Y el problema de esas branquias es que crean muchas turbulencias aerodinámicas y eso genera que pierdas mucha downforce y vayan más lento las rectas. Entonces, es un juego. Quiero más eficiencia térmica, pues entonces hago más branquias, hago más salidas de calor, pero claro, pierdes mucha velocidad y downforce. Y aparte, los Mercedes, ya en este caso más específico, siempre han tenido problemas con temperatura y desde siempre. O sea, me acuerdo que ha habido carreras donde cuando estaban no estaban primeros, sino estaban segundos o terceros o en tráfico, perdían mucha velocidad y tenían problemas de calor, porque el concepto del coche no es tan... O sea, el coche está diseñado para ser primero o funcionar con aire limpio, en cambio en tráfico sufre mucho más porque se sobrecalienta. Entonces, ¿qué provoca ese sobrecalentamiento? Pues las piezas se rompen porque están demasiado calientes. ¿Cómo se evita? Pues básicamente se veía desde casi la vuelta 1 cómo después de cada recta el coche salía de trazada durante unos segundos o sea, muy poco tiempo, la verdad, pero con un par de segundos fuera de trazada, el coche recibía aire limpio y aire más frío que provocaba que se pudiese enfriar mejor el coche. Porque el aire más frío, o sea, cuando el aire está más frío, más eficiencia obviamente de enfriamiento. Entonces, al tener que salir de trazada constantemente para salirse, perdían mucho tiempo y al final es lo que les afectó y hizo que tuviesen tan mal ritmo durante todo el fin de semana. Pues muchas gracias, Diego, por ilustrarnos. Ahora vamos a pasar a la última sección, el highlight de la carrera. Bueno, y el highlight de la carrera fue la gran salida de Kevin Magnussen. Bueno, no, fuera bromas, a pesar de el enésimo capítulo de, como decía el diario Marca, los tipi-zape de los Haas. Para mí el highlight de la carrera, y yo creo que para todos está claro, para mí hasta ahora incluso el highlight del Mundial, fue ese incidente, ese adelantamiento Mad Max a Charles Leclerc. Como han dicho mis dos compañeros, piensan que es sancionable o piensan que es interpretable, pero más bien es sancionable. Yo pienso todo lo contrario. Para mí es un adelantamiento, no digo limpio, pero no sancionable. Creo que Verstappen tiene el interior de la curva ganada. Creo que Leclerc no quiere levantar, está en su derecho y hace que se vaya por fuera. Pero chocan, como lo analizó para mí muy bien Pedro de la Rosa en directo en Movistar Fórmula 1. Chocan rueda delantera con rueda delantera y Verstappen tiene el interior de la curva. Y me parece que si no permites ese tipo de movimientos es muy complicado adelantar. Y creo que la Fórmula 1 sin adelantamientos no es nada. Creo que hay que fomentar ese tipo de adelantamientos. Y mientras no sea una cosa kamikaze, que en mi opinión no lo fue un adelantamiento razonable, agresivo, no digo que no, pero para mí, dentro de lo razonable, no debería ser sancionable. ¿Qué dice Marta? Que ahora lo comentará. Que no se sostiene con el baremo de la FIA. Que el otro día sancionaron a Vettel en Canadá por una cosa leve.
digamos, parecida en cuanto a gravedad. Puede ser. Ahora bien, el incidente de Vettel para mí es totalmente distinto. Es verdad que no hay contacto, pero no hay contacto porque Hamilton frena, si no se lleva a Vettel puesto. Y Vettel viene desde fuera de la pista, no tiene la posición ganada. Para mí aquí Verstappen, al ir por el interior de la curva, sí que tiene la posición ganada. Es decir, en cualquier caso, preciosa lucha. Muy bien Verstappen, que yo siempre voy a ser un gran defensor de él. A veces se equivoca, está claro, pero le da espectáculo a la Fórmula 1, que es lo que muchas veces echamos en falta. Y para mí, incidente totalmente no sancionable, vaya. A mí me parece un adelantamiento al límite, aunque interpretable. O sea, tampoco estoy 100% segura de que sea sancionable. Respecto a la decisión de la FIA, lo que a mí me parece incongruente es que esto no lo sancionen y lo de Vettel sí, porque en este caso, por ejemplo, Verstappen tenía las 4 ruedas sobre pista, podía controlar el coche perfectamente a su antojo, y en el otro caso Vettel no. Como tú bien has dicho, Luis, en el incidente con Vettel sí que es cierto que no se chocan porque Hamilton frena, pero aún así es que no hay contacto siquiera. Y en este caso, que sí hay contacto, no lo sancionan. Yo no digo que sea sanción, yo digo que si esto no lo sancionan, lo otro tampoco tendría que haberlo sancionado. Tienen que aplicar siempre la misma vara de medir. Sí que es cierto que es complicado porque cada carrera cambian de comisarios, pero las normas siguen siendo las mismas. Sí, yo creo que yo incluso voy a dar un paso más que Marta. O sea, para mí es sanción 100%. O sea, no hay debate. Para mí incluso. O sea, si comparamos esta acción con la semana pasada, la acción entre Ricciardo y Norris, después de la chicane, que ni siquiera llega a tocarle y le pasa por bastante lejos Ricciardo a Norris, fue sanción de 5 segundos de la FIA. No sé, o sea, yo creo que a lo mejor con el caso de Vettel es más complicado ver la diferencia, pero en el caso de Ricciardo y Norris me parecen incidentes muy parecidos. Lo que pasa que el de Verstappen es incluso aún más grave, porque no solamente bloquea, sino que echa de la pista de un golpe a Leclerc. Además, se puede ver claramente como en la vuelta anterior Verstappen le intenta adelantar y al final no lo consigue. Pero ¿por qué no le consigue? Porque básicamente él lo hace Verstappen lo hace de manera fair. En cambio, la siguiente vuelta, pues ve que el único modo de adelantar a Leclerc es haciendo un movimiento ilegal. Pero bueno, también un poco él mismo sabe que está mal, porque nada más adelantarle dice que no es mi culpa, o sea, es todo legal. Lo cual ya suena un poco sospechoso. Bueno, él lo dice porque hay contacto, Diego, eso es razonable. Sí, bueno, o sea, él sabe cómo se las gasta la FIA y que puede sancionarlo. Sí, bueno, pues digo, para mí es una sanción muy clara, porque encima la trazada de Leclerc y la de Verstappen son completamente diferentes. Leclerc tiene una trazada única en esa curva, es el único que la traza desde muy dentro, o sea, todo el mundo se abre muchísimo hacia el piano y luego entra. En cambio él se mete por dentro de la pista, así que tiene una trazada muy diferente, y eso provoca pues que se quede sin espacio y que tenga que girar a tope. Entonces yo creo que sí, o sea, para mí es claramente es fallo de Verstappen. Está haciendo demasiado, le cierra demasiado y no le deja espacio, y al final provoca eso, un accidente. Que luego sea mejor o peor para la Fórmula 1 si es sancionable o no sé, eso ya no me meto, pero yo creo que si lo de Ricciardo fue una sanción, y lo de Vettel fue sanción, esto también debería haber sido sanción. Punto, no voy a decir más. Bueno, yo lo he dicho, no estoy de acuerdo, sobre todo me parece que son incomparables el incidente de Vettel y el de Verstappen. Para mí la diferencia entre los dos, sobre todo, es que Vettel, vale que viene descontrolado, pero viene desde fuera de pista y no tiene la posición ganada, y en mi opinión Verstappen sí que la tiene. Y el de Ricciardo ahora mismo no lo tengo en la cabeza, bueno, lo tengo un poco olvidado, pero creo que Ricciardo le adelanta por fuera de la pista a Norris. Eso es a Kimi, pero eso es a Kimi.
pues... Ese es aquí, en no lo sé. en la chicane, que se mete, que está emparejado en la chicane y entonces se sale un poco y entonces vuelve a incorporarse en la pista de manera un poco... Claro, pero ahí estás... Claro, pero es que estás hablando otra vez de reincorporarse. Aquí Verstappen nunca sale de pista. Bueno, vale, pero- Verstappen lo que hace... Verstappen va adelante, tiene el interior y frena un poco más tarde. Eso es libre decisión suya. Otra cosa es que luego Leclerc decide no levantar, que también está en su Pero derecho es y hay que contacto. ni siquiera estaba por delante. Leclerc estaba claramente, estaban emparejados. O sea, es que si digo... Sí, emparejados, pero Verstappen en el interior. Bueno, Diego. vale, pero si estuviese medio coche por delante, Verstappen a Leclerc pues lo entendería, pero es que están completamente emparejados. Incluso Verstappen un poco por Están atrás. emparejados. Están emparejados, pues chocan rueda delantera con rueda delantera, eso está claro. Sí, o pero sea que- Verstappen tiene el interior, Verstappen tiene la ventaja. Ya, pero es una ventaja mínima, por decir nula. Vale, Porque pero es la ventaja. vuelta anterior, Pero es ventaja. en la vuelta anterior estaban igual, estaban los en dos emparejados, vuelta con vuelta, pero dejó espacio y pasó primero Leclerc. Bueno, está claro que no hay consenso, mi opinión es esa. Está claro que Marta pone la serenidad y el punto medio entre las dos cosas y nada, que no hay consenso entre nosotros, igual que no hay consenso entre los periodistas o los pilotos, yo creo. Sí, yo creo que está un poco al límite, me parece muy interpretable, así que yo respeto la decisión de la FIA de todas formas. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Luis. Chao, gracias, Adiós. un placer como siempre. Nos escuchamos en el Gran Premio de Inglaterra.